Hola chicos, buenas tardes. Pues como lo prometí es deuda, voy a hacerles este video de cómo me van a presentar las tablas de frecuencia para datos cuantitativos en Excel y también cómo me van a entregar los datos cualitativos. Vamos a empezar con los cuantitativos, que sería lo más complicado. Técnicamente se va a ver una tabla así, ¿ok? Vamos a poner en la primera parte o en la parte de hasta arriba la pregunta, ¿ok? Cada tabla va a pertenecer a una pregunta cuantitativa. Entonces me van a tener que entregar 5 tablas cuantitativas y 5 tablas cualitativas. Ahorita vamos con las cualitativas, que son bien sencillas, ¿ok? Bien, ¿qué va a tener nuestra tabla? Vamos a ponerle dato mayor, dato menor, número de clases, longitud, que acuérdense que es la longitud de nuestro experimento, y el ancho de clase. Yo les expliqué, bueno, algunos se los he explicado en clase, cómo vamos a armar esta tabla para que Excel me haga algunos cálculos que son los necesarios, ¿ok? Bien, entonces, lo primero que hay que acordarnos son las fórmulas de cada una de estas cuentas que nos van a tener o que vamos a tener que realizar. Muy bien, estas son las dos fórmulas que vamos a estar utilizando como inicio. La longitud la vamos a calcular de restar el dato mayor menos el dato menor. Y también el ancho de la clase, el tamaño de la longitud o el valor de la longitud entre el número de clases. Recuerden que el número de clases tú lo seleccionas o eliges. Y yo puse más o menos un parámetro que sean entre 5 y 8, ¿ok? Regresando a la tabla. Bien, entonces, en este caso lo que vamos a hacer nosotros es hacer la resta de la primera fórmula, que es longitud del ancho de mi experimento. ¿Qué hice aquí? Yo a Excel le puse una fórmula, si lo notan, aquí está, en donde te dice D5 se va a restar con D6. Recordemos que la fórmula de la longitud de mi experimento es el dato mayor, que es este que está aquí, menos el dato menor. Pero aquí lo que estamos haciendo nosotros es ubicarlo en dónde va a estar mi valor, que sería, por ejemplo, aquí el dato mayor y el dato menor en la parte de abajo, ¿ok? Bien, entonces yo lo que le dije a Excel o que puse en esta fórmula es que los datos que estén en esas celdas, en D5 y en D6, los reste, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve Excel. ¿Y qué vamos a hacer? Siempre le vamos a poner para una fórmula que queremos que calcule un igual, ¿sí? Así como se ve en la imagen que les acabo de seleccionar ahí, ¿ok? Ahora, técnicamente yo aquí ya tengo la fórmula hecha. Así como hicimos la fórmula de longitud del experimento, que es restando de 5 menos de 6 porque son del dato mayor, restarle el dato menor, así vamos a hacer lo mismo con el ancho en este caso el ancho de cada clase, ¿ok? Recordemos la fórmula. La fórmula me dice, la longitud que calculaste de tu experimento la divides entre el número de categorías o clases que tú quieras ordenar todos tus datos, ¿ok? Entonces voy a regresar al Excel para explicarles cómo vamos a hacer esto. Ok, este lo voy a hacer paso a paso porque ya lo tenemos hecho, ¿ok? En el ancho de clase yo voy a seleccionar la celda donde quiero que hagan el cálculo y que me den el resultado de la operación y voy a ponerle, vamos a iniciar con un igual, ¿sí? Y recordemos que el ancho de clase dijeron que es el valor de la longitud, que yo sé que está en este dato que está aquí, o en esta celda que es H5, y quiero que lo divida, voy a poner un símbolo de división, entre el número de clases que seleccioné. Yo aquí ya puse una celda para el número de clases, ¿ok? Y le voy a dar Enter. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que yo aquí ya tengo mi tabla, la primera parte, y voy a poner de dato mayor, como estamos hablando de alturas, vamos a ponerle 182 de altura, de dato mayor. Espérenme, aquí me equivoqué, es aquí abajito. 182. Y abajo le voy a poner 140, ¿sale? Si te das cuenta, ya está haciendo el cálculo de la longitud. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos la fórmula para la longitud de al dato mayor le resto el dato menor? Excelente, entonces ya tengo la fórmula. Pero no he seleccionado la cantidad de clases que quiero formar. En este caso, vamos a elegir 6 clases, ¿ok? Voy a poner aquí 6. ¿Qué ocurre? Excel ya me hizo el cálculo del ancho de mi clase. ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué hizo? Restó el valor de la longitud, que ya lo calculó Excel solito, y lo dividí entre el total de clases que yo acabo de seleccionar, que fueron 6. ¿Ok? Como dato, si nosotros tenemos valores de ancho de clase enteros, así como fue el 7, se queda ese valor.
Pero si me hubiera dado puntos decimales así, 7.2, yo hubiera redondeado a 7. Maestra, si me hubiera dado 7.6, lo redondeé a 8, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, en este caso, le puse una celda aparte para seleccionar. Ya puse aquí el 7 y me va a decir, maestra, ¿por qué lo pusiste? Si yo tuviera redondeado, aquí yo voy a poner como que ya el valor final, ya entero, ¿ok? Bien, ahora vamos con la parte de abajo donde van a ir los datos que ya van a ir formando mi tabla de frecuencias. Primero, sabemos que siempre se va a iniciar con el valor más pequeño. Entonces, como el valor o el dato más pequeño ya lo tenemos, que es 140, yo le voy a poner a Excel un igual en la celda y le voy a poner igual al dato menor, que quiere decir que cada que yo modifique dato menor, va a modificarse también esta celda, para que no tenga que hacer yo doble trabajo. Fíjate, en vez de 140, vamos a ponerle 152. ¿Por qué no? ¿Qué va a ocurrir? Ya se cambió también en esta parte de abajo. No sé si lo notan. Esta que está aquí. ¿Ok? Yo modifiqué esta y se modifica también este valor. ¿Ok? Continuamos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es empezar a armar mi tabla de frecuencia. Ya tenemos el primer dato. Pero recuerda, aquí me están diciendo que van a ir 7 datos en la primera categoría, que la primera categoría sería esta que está aquí, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es hacer una cuenta para que yo sepa qué datos van a estar funcionando aquí. Recordemos, yo se los expliqué en clase, pero los que no, para replantearlo. Aquí me están diciendo que yo todos los datos de las alturas que tengo, porque estamos hablando de cuál es su altura, ¿sí? Forman parte de estos valores, son datos que yo tengo que organizar, ¿sí? Entonces, yo lo estoy viendo como objetos de organizar cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una clase o una categoría, estoy hablando como si fuera un cajón. Entonces, yo a los cajones, yo no les voy poniendo, o sea, valores numéricos, voy a ponerle objetos. En este caso, nosotros estamos hablando que la primera categoría va del número 152 a cierto número, pero tienen que ser 7 valores. Entonces, aquí ya estamos contabilizando al momento de notar el ancho de la clase el primer dato, que sería 152. Ese sería 1. De ahí tengo que contar los 7 lugares, pero ya estamos contando 152 como primer valor, será 152, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Entonces aquí sería 158. Aunque si tú haces la resta te da 6, pero recuerda, una cosa es restar valores y otra cosa es restar cantidades u objetos, ¿ok? En ese caso, estamos hablando de que va la primera categoría de 152 a 158. Ahora, yo te voy a poner una fórmula en la que Excel te va a hacer solito el cálculo sin que tú tengas que meter tanto. Lo digo porque tienen que estar bien abusados en que encajen todos sus valores, los tienen que, corroborar siempre. Fíjense que yo haría. Aquí, en lugar de estar sumándole la cantidad, voy a poner una fórmula que me ayude y que me haga todo el show más fácil. Yo voy a poner aquí igual, déjenme ver. Sale. Aquí voy a poner en lo que es el límite mayor. En donde es límite mayor, voy a poner una fórmula. La fórmula va a ser así. Va a decir lo siguiente. Igual, yo quiero que el valor del límite mayor salga de sumar el valor de 152, que es una celda antes, ¿sí? Que le sumemos, y aquí viene lo bueno, paréntesis, el valor que está en el ancho de clase. Ahorita les voy a poner porque dice 5 y 7 porque no le cambié de los valores que teníamos al inicio. Le cambiamos a 152 y acuérdate que eran 140. Yo voy a dejarla en 140, pero vamos con la fórmula en sí. ¿Ok? Pero que a ese valor le restemos 1. Maestra, ¿por qué le restamos 1? Porque recuerda que Excel solamente suma valores, pero en estadística, que es donde estamos acomodando categorías y eso, como estamos hablando de objetos también, lo que estamos haciendo es acomodar objetos o posiciones. Siempre se le tiene que restar 1 porque es el límite menor, ¿ok? Entonces aquí le voy a poner Enter y me da 158. Pero fíjense qué vamos a hacer. Aquí en la misma fórmula, yo le voy a poner a ese I6, le voy a poner un signo de pesos, así como se ve. Y me vas a decir, maestra, ¿por qué? Excel tiene una maña que si tú no le pones ese signo de pesos, lo que va a hacer es,
fórmula que es copiada va a ir bajando la celda. Entonces no va importando qué celda está, va a ir cambiando la celda. Mientras que cuando le pones ese signo de precio al dato, quiere decir que la fórmula va a ser la misma, pero ese valor en específico de I6 siempre se tiene que ocupar. Se los digo para que lo hagan. Entonces le voy a poner un enter. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Fácil. Yo, por ejemplo, a 152, yo voy a agarrar y aquí voy a poner, a ver, este va a ser igual a este más 1. Maestra, ¿por qué más 1? Porque recuerda que tú no puedes iniciar el siguiente cajón con el mismo número que se cerró el cajón anterior, que fue 158. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué hice? Yo puse otra fórmula de Excel para que Excel solito me diga qué es el número que va abajo. ¿Ok? Y lo único que me queda hacer, chicos, prácticamente es copiar. Me voy a la esquina que está aquí. Voy a ponerla con marcador aquí. Esquina, a esta esquina. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es arrastrar el valor y lo voy a pegar. Fíjate cómo se ve. Se ve medio raro todavía. Pero igual voy a hacer lo mismo con la siguiente. Y voy a arrastrarlo y voy a pegarlo. ¿Ok? Entonces, si tú notas, yo ya tengo mi tabla de frecuencia con los límites menor y mayor. Nosotros dijimos que íbamos a hacer 7 clases. Ahorita tenemos ahí 5. Vamos a checar o corroborar cómo quedaría bien de acuerdo a los datos principales. Muy bien, a ver, primero dijimos que aquí era 154, así que hay que cambiarle. Sería 140, disculpen. Ok, ya dijimos que era 7, perfecto. Pero dijimos que eran 7 categorías. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 2, así que lo que voy a hacer es, voy a agarrar esta celda así como está, le voy a dar copiar y voy a arrastrar las que me faltan. Y le pago. Y listo, ya terminé. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo ya tengo ahí mi tabla de frecuencia con los valores agrupados, los datos agrupados correctamente, quién es mi límite menor, quién es mi límite mayor. Ya a partir de aquí, ustedes ya lo saben hacer. ¿Por qué? Maestra, ¿cómo es que ya lo sabemos hacer? Bueno, yo recuerdo que con ustedes ya vimos cómo se calcula la frecuencia absoluta, que para mí, la frecuencia absoluta, queridos, es el resultado que va a salir de sus encuestas, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer después de eso? Porque también hay un después, chicos. Bien, fíjate, primero vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí el valor de n, porque no sé si se acuerdan que yo siempre les decía, quiero que me sumen para ver cuántos fueron los datos totales de nuestro experimento. Entonces, n, recuerda que son todos los datos o toda la población que yo encuesté. Vamos a ponerle valores random, así, ¿no? Nada más para que podamos hacer nuestro experimento de hoy. Aquí me dieron 8, aquí me dieron 30, aquí me dieron 45 personas. A ver, espérenme, pongo bien. 45. Por acá me pusieron 50. Aquí me pusieron 20. Aquí me pusieron 32. Y aquí me pusieron 5 personas. ¿Ok? Si yo quiero saber el valor de la suma de todos estos, fíjate qué fórmula voy a poner. Voy a poner aquí y voy a abrir un igual. A ver aquí dónde está el igual. Bien, abro un igual. Y voy a poner la palabra suma. Excel tiene muchas cosas hermosas para que nosotros podamos hacer operaciones simples. Y voy a abrir paréntesis, porque siempre tienes que abrir paréntesis en Excel para delimitar de dónde a dónde. Entonces, yo lo que voy a hacer es, quiero que me sumes de aquí a acá. Voy hasta aquí. Y voy a cerrar paréntesis. Le doy Enter. Espérenme. Es que no puse bien el paréntesis. Es este paréntesis. Y este lo voy a borrar. ¿Ok? Y le doy Enter. Y me va a dar la cuenta. Obviamente ahí me equivoqué de celda. Simplemente la tengo que mover. Yo agarraría, la selecciono y la muevo. Y ya tengo el total de datos. ¿Ya te diste cuenta? El total de datos fue 190. ¿Qué quiere decir? Yo cuando cheque mi tabla de frecuencia, yo puedo dejar ya la tabla lista para solamente cambiarle algunos datos, no todos, y así sea más fácil colocar todos los datos que ya ustedes recabaron en sus encuestas, ¿ok? Bien, ahora, maestra, ¿se acuerda que luego nos explicó qué era la frecuencia absoluta acumulada? Claro, yo me acuerdo que la frecuencia absoluta acumulada es cuando nosotros la frecuencia absoluta la vamos a ir sumando. Oiga, maestra, ¿podemos hacer que Excel nos haga esto solo? Claro que sí. Fíjate cómo van a empezar. Empezamos con en la primera celda donde yo quiero que
empezar a calcular la frecuencia absoluta, ustedes recordarán que la primera frecuencia absoluta no se suma con nadie. Es la misma que tiene la primera celda, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, lo que voy a hacer es, voy a poner un igual a esta F11. Quiere decir que cada que yo ponga un valor de frecuencia absoluta, Excel ya me va a ir haciendo la cuenta de las frecuencias absolutas acumuladas. Y también de la relativa y también de la relativa acumulada. O sea, Excel es una chulada para que te haga todo el cálculo y tú no vas a tener que casi hacer nada. Es más, ahorita les voy a poner amarillo solamente lo que van a estar ustedes moviendo o trabajando, ¿ok? Bien, ahora, recuerda que la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia anterior más la nueva frecuencia que vamos observando al ir bajando en esa fila o en esa columna que estamos. En este caso voy a hacer esto, ok. Voy a sumar esta celda más el anterior, que en este caso sería, por acá, esta que está acá arriba. Bien, entonces le voy a dar, espérenme, déjenme ver porque creo que sumo mucho, ahí está, más este que está aquí arriba, ¿ok? Y le voy a poner Enter, ¿te das cuenta? Ya va a ir haciendo solo la cuenta. Y aquí, ¿qué creen? Pues voy a tener que copiar y voy a pegar. Y me da exactamente lo mismo aquí que acá. Que recuerden que eso siempre debe de pasar porque se están acumulando las frecuencias. Estoy poniéndole la forma más fácil para que ustedes casi no calculen porque esto ya lo vimos en primer parcial, ¿ok? Bien, entonces, ahora maestra, ¿cómo sacamos la frecuencia relativa? Recuerden que la frecuencia relativa tiene una fórmula muy básica que es la siguiente. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta que tiene cada una, frecuencia absoluta, entre n por 100, ¿ok? Esa fórmula la vamos a seguir ocupando, pero ahora vamos a ocupar Excel para que me haga el cálculo y no tener que hacerlo con calculadora aparte, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí voy a hacer lo siguiente, voy a poner un igual y voy a abrir. Y acuérdense que la fórmula dice, primero es la frecuencia absoluta, que sería n. No, en este caso sería la frecuencia absoluta de ese primer valor, que sería 8, entre n, pero sabemos que n es el total de datos, así que voy a seleccionar la celda que está ahí, ¿ok? Pero ¿qué creen? Como todas las fórmulas o todas las frecuencias absolutas siempre se tienen que la frecuencia absoluta se va a tener que dividir entre n, entonces a n le voy a poner el símbolo de peso porque no quiero que me cambien de celda, quiero que siempre esa se haga constante, ¿ok? Cierro la celda y y luego una vez que ya dividí, lo voy a multiplicar por 100, ¿ok? Y le doy Enter. Déjenme checar aquí. Algo así, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar, copio, arrastro y pego, ¿ok? Y yo ahí ya tengo las frecuencias relativas. Ahora, maestra, ¿cómo calcularía la frecuencia relativa acumulada? Así como calculaste la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que en la primera celda va a ser lo mismo que la frecuencia relativa que ya tenemos, pero se va a ir acumulando. Entonces voy a poner igual a la frecuencia relativa de esa celda más la anterior y le doy Enter. Entonces, ¿qué voy a hacer? La fórmula la voy a copiar, la arrastro y la pego. ¿Y qué creen? Ya tengo mi tabla de frecuencias. ¿Se dan cuenta? Ya está lista. ¿Cuáles son los únicos datos que yo voy a poder mover? Prácticamente serían solamente los que están en amarillo. Si haces la tabla bien como te la marqué o como te la puse, esta tabla lo único que vas a hacer es, vas a agarrar y poner 5 más o 4 más porque son 5 preguntas cuantitativas y lo único que vas a estar cambiando son los datos que ahí en las celdas que te pongo aquí en esta foto o en este video que están en amarillo. Es lo único. Lo demás Excel lo va a calcular. Vamos a hacer un cambio para que vean. Si aquí, por ejemplo, pongo 192, aquí voy a poner dato menor 135 y quiero que haya 8 clases. Bueno, vamos a ponerle menos porque ahorita no. ¿Ok? Le voy a dar Enter. ¿Qué va a pasar? Mira, este dato son 114.4. Voy a ponerle 100.
No, 11. Perdón. Perdón, sí, 11.4. ¿Y qué va a ocurrir? Te das cuenta que, por ejemplo, aquí ya me hizo el cálculo, yo ya no tengo que hacer nada, si te das cuenta. Ahora, checa, estamos hablando que esto es lo que voy a mover, todavía no lo he movido, por eso queda igualito. Pero acá ya estamos casi llegándole. Vemos cuál es el dato mayor, 192. Prácticamente estamos hablando que son 5 categorías. 1, 2, 3, 4, 5. Lo único que tendría que hacer yo es eliminar estas que están aquí. ¿Las elimino cómo? Simplemente las borro y lo voy a eliminar. Lo voy a poner, por ejemplo, yo le puedo poner aquí donde está la celda y le voy a poner eliminar. Y se vaya arrastrando. Aquí donde está el número, eliminar. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer Excel? Nada. Va a dejar las fórmulas como están. ¿Ok? Y si te das cuenta, nos da 100%. ¿Por qué? Porque Excel ya tiene las fórmulas y exactamente así te las va a dejar para que tengas tus tablas de frecuencia correctas. Ahora dirán, maestra, bueno, estas son las preguntas cuantitativas. Maestra, ¿y las cualitativas? Por el momento me la van a dejar así. Simplemente cuál es la pregunta y cuáles son los datos. Y digo por el momento porque en esta semana que arrancamos vamos a ver otras cosas como son las gráficas o prácticamente las gráficas de barras, la presentación de gráfica de pastel, todo eso que se van de acuerdo a los tipos de datos para exponer o para presentar, ¿ok? Entonces, en este caso, una vez que ustedes ya tengan las respuestas de sus encuestas, me deberán entregar un documento como este que se llama de Excel. Le van a poner el título de su producto, de su servicio o de su proyecto integrador y me van a tener en la parte de abajo las preguntas cuantitativas. No te pido que me pongas a mí, aquí como te puse yo, cuantitativas y cualitativas. No, o sea, ponme pregunta 1, pregunta 2 en cada uno de los libros. Maestra, ¿cómo se abre un libro? Aquí donde ven, hay una flechita que dice más. Bueno, pues ahí le damos en más y te va a ir abriendo un libro nuevo y así vas a poder hacer todas tus preguntas. Ninguna pregunta puede estar fuera de un libro, solamente tiene que estar esto. O sea, el documento en sí de Excel se llama libro, ¿ok? Porque tiene varias hojas que ahí se presentan. En cada hoja deberá ir de una pregunta de tu encuesta ordenadamente. Si tienes de 1, 2, 3, 4, igual, como vayan. No importa que vayan intercaladas, pero tú tienes que saber cuáles son tus preguntas cuantitativas y cualitativas, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y hasta el momento, eso es lo que vamos a llevar de clase, chicos. Cuídense y nos vemos.